Hola a todos, es un gusto saludarles. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, que es, como pueden estar visualizando, el derecho internacional del trabajo. Es necesario resaltar que el derecho del trabajo ha tenido durante los últimos años una evolución muy importante, en muchas ocasiones, por supuesto, emparejada esta evolución con los fenómenos sociales, económicos, que van regulando el mercado laboral y que, por supuesto, al igual que todas aquellas fenomenologías sociales, tienen una repercusión en la norma jurídica. En el caso del derecho del trabajo, por supuesto, vemos que esta evolución es todavía más importante, bueno, podríamos decir respecto de otras ramas, por las características propias del trabajo y del mercado laboral. Iremos avanzando sobre esta temática conforme hablemos de los temas que en esta ocasión hemos preparado para ustedes. Y a manera introductoria, debemos rescatar algunas cuestiones generales del derecho laboral. Como bien saben, el derecho laboral o derecho del trabajo se considera como una rama de las ciencias jurídicas que estudia el fenómeno social del trabajo subordinado en el marco de un sistema económico que le sirve de fundamento y de justificación, que para el caso pues es justamente el capitalismo, y cuyos protagonistas básicos son un trabajador y un empleador, cuando hablamos de la relación individual de trabajo, y el sindicato o asociación sindical, cuando nos referimos a la relación colectiva de trabajo. De acuerdo con Gatti, el derecho del trabajo no se encuentra íntegramente comprendido en las expresiones normativas, también se encuentran las bases reales que subyacen a las relaciones sociales de producción. Esto es porque para encarar el estudio de esta rama del conocimiento, se debe comprender que su significado no se encuentra solamente en la norma, entendida en un sentido positivo kelseniano, sino se encuentra también en la materialidad de su realización, esto es, el desenvolvimiento de las sociedades, como comentábamos hace un momento, y esto último se avisora sobre todo si analizamos qué ocurre en la base humana de nuestro sistema imperante de producción, porque se encuentra, por supuesto, empatado con los sistemas económicos y los sistemas productivos. Como ustedes saben, el derecho del trabajo forma parte del derecho social, pero se funda en una idea moral que es el bien común. Los derechos sociales son un conjunto de exigencias que la persona puede hacer valer ante la sociedad para que ésta le proporcione los medios necesarios para poder atender el cumplimiento de sus fines y le asegure un mínimo de bienestar que le permita conducir una existencia decorosa y digna de su calidad de hombre. Esto caracteriza al derecho social, puesto que busca justamente ese bienestar común, ese bienestar social. El fundamento constitucional y legal del derecho del trabajo lo encontramos en el artículo 123 constitucional, que establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y que para este efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Por su parte, como ustedes saben, el apartado A regula lo relativo a los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de manera general, todo contrato de trabajo, mientras que el apartado B de este artículo regula las relaciones laborales entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. El derecho del trabajo tiene diversos principios sustantivos y adjetivos. Por lo que hace a los principios sustantivos, busca conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno
y decente en todas las relaciones laborales, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Se rige también por un principio tutelar o protector, de acuerdo con los artículos 18, 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos también el principio de la estabilidad en el empleo, que tiene que ver con la continuidad en la relación laboral, artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo, el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, el principio de razonabilidad y el principio de libertad sindical, de acuerdo con el artículo 357. Por su parte, los principios adjetivos son, como podemos ver en esta diapositiva, de acuerdo con el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal, público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Como seguramente ustedes saben, recientemente el derecho laboral en nuestro país ha sufrido una serie de reformas. Entre otras cosas, se ha innovado en la revisión y depósito de contratos colectivos, en la regulación del teletrabajo, sobre todo, como bien sabemos, a partir de la pandemia por COVID-19, que ha llevado a que el teletrabajo sea una cuestión cotidiana. La implementación de la norma 35, emitida por la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social en el año 2018, y en materia de subcontratación, que muchos han llamado outsourcing, pero que bueno, en realidad en nuestra legislación tiene una naturaleza peculiar. Estas reformas, entre otras, han generado que las empresas tengan que modificar varios de sus procedimientos y deban desarrollar planes estratégicos para evolucionar sus relaciones laborales. Estas reformas no son aisladas, también obedecen a una serie de cambios en la materia laboral a nivel global. Por ello, el derecho del trabajo no se debe estudiar únicamente a nivel regional, sino que el ámbito internacional tiene una gran repercusión en la actualidad de la materia. Y bueno, de aquí pasamos a resaltar algunas de las cuestiones del derecho internacional para posteriormente hablar del derecho internacional del trabajo. Como ustedes bien saben, el derecho internacional es un conjunto de normas que regula los derechos y obligaciones de los estados en sus relaciones mutuas. Se basa en el principio de igualdad soberana de los estados y en el acuerdo entre ellos para la solución de sus diferencias. Los sujetos del derecho internacional son aquellos que cuentan con los elementos que tenemos aquí enlistados, tienen la capacidad para celebrar acuerdos entre sus partes, pueden reclamar los derechos derivados de estos acuerdos y además, por supuesto, deben cumplir las obligaciones que el derecho internacional les impone. Por tanto, pueden ser responsables internacionalmente por este cumplimiento. En lo que hace al derecho internacional del trabajo, y ya enfocándonos concretamente a esta rama, en 1919, con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, que contó con la participación de la clase obrera europea y norteamericana como parte del Tratado de Paz de Versalles, se estableció una nueva racionalidad utópica y visionaria, que fue la de cambiar el mundo del trabajo a partir del proteccionismo desde la normatividad internacional. Este proteccionismo se refiere a justamente la protección del trabajador, que se había visto expuesto a muchos abusos, a muchas vejaciones como clase trabajadora, y es por ello que se da una reacción
casi unánime internacional en este sentido. Eliot en 1919 escribió su obra Lo clásico y el talento individual y señala en esta que con la creación de la Organización Internacional del Trabajo cambió la historia del trabajo humano, su pasado, al igual que se construyó una nueva mirada de ese pasado, donde el trabajo estaba al vaivén del mercado. De ahí que si no se hubiera creado la Organización Internacional del Trabajo, se hubiese sobreexplotado al hombre. En palabras de Zizek, el presente nunca es solo presente. Abarca una perspectiva sobre el pasado. Este es modificado por todo gran acontecimiento histórico. En esta línea, la creación de la Organización Internacional del Trabajo fue la que modificó las racionalidades de la relación de trabajo en el contexto del estado de laissez-faire, laissez-passer, como ustedes saben, el dejar hacer, dejar pasar. Un estado en donde no había intervención y que los empresarios podían hacer prácticamente lo que quisieran, ¿no? Es decir, aquellos dueños del capital eran quienes podían establecer las reglas a seguir. Sin embargo, el derecho del trabajo adquirió una nueva dimensión en el contexto general de todas estas políticas públicas de nivel social. El connotado laboralista Mario de la Cueva dice que el derecho del trabajo ya no puede ser concebido como una norma reguladora, sino como un verdadero estatuto de la clase trabajadora. El nuevo derecho del trabajo es la norma que propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones de trabajo y capital. De hecho, esta siempre ha sido una aspiración del derecho laboral mexicano, lograr ese equilibrio, lograr esa justicia social. Wolfgang Doble retoma este aspecto y manifiesta que el derecho del trabajo tiene como objeto principal varias funciones. La función pacificadora, la función protectora, que se encuentra vinculada al control del mercado del trabajo, para poder establecer que el trabajo humano no puede ni debe ser considerado una mercancía y por tanto el Estado se encuentra obligado a establecer normas protectoras del trabajo y la función de pacificación de la conflictividad social laboral. Por su parte, el artículo 427 de la sección 2 del Tratado de Versalles de 1919 señala: pero persuadidas como están de que el trabajo no debe ser considerado simplemente como un artículo de comercio, y de aquí es de donde resaltamos este principio director. El trabajo no debe ser considerado simplemente como una mercancía o un artículo de comercio. Es por eso que se puede decir que este precepto instituye la paz universal como un principio regulador del mundo del trabajo, que se funda en la justicia social que podrá lograrse siempre y cuando el trabajo deje de ser considerado como una mercancía. Es así que el derecho internacional del trabajo se origina con el Tratado de Versalles de 1919 y con el nacimiento del Estado de Bienestar. En este sentido, Beveridge señala: el Estado, al establecer la protección social, no debe sofocar los estímulos, ni la iniciativa, ni la responsabilidad. El nivel mínimo garantizado debe dejar margen a la acción voluntaria de cada individuo para que pueda conseguir más para sí mismo y para su familia. Es así que el desarrollo del estado de bienestar sobre la base de los criterios de este autor nace de la necesidad del Estado de tener mayor intervención en el mercado del mundo del trabajo. Esta intervención es la que se conocerá más adelante como derechos sociales
y se manifiestan no solamente como la protección contra los riesgos del mercado, sino como parte de los derechos humanos. Es a partir de estos postulados que las manifestaciones de los derechos humanos y del mundo del trabajo se dan a conocer con la consagración del artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, en la cual la intervención estatal en el ámbito mundial se convierte en parte de lo que hoy se conoce como derechos humanos. Los derechos laborales han sido considerados como parte de los derechos humanos. De este modo es que han logrado fortalecerse las obligaciones de dar o de hacer, los derechos de libertad que se vinculan al principio de igualdad, el principio protector que produce normas de carácter prestacional y los derechos de carácter absolutos y universales que se consideran como elementos mínimos en la existencia del ser humano. Es para mediados del siglo XX que estos principios nacen en el contexto de la lucha social del proletariado europeo. Proponen nuevas normas protectoras de las condiciones de vida y de trabajo desde el siglo XIX. La voluntad del empleador produce también la fusión entre el criterio de democracia y libre mercado. Después de esto se creó un monstruo que ha disuelto todo el proteccionismo laboral. El neoliberalismo, las ideologías y filosofías de justicia, libertad e igualdad pretenden explicar desde hace mucho tiempo los desequilibrios sociales a través de la práctica y de las sociedades armónicamente cohesionadas. Sin embargo, el discurso ha sido vago y poco apto para contribuir a la desarticulación de los centros reales de poder económico y político, los cuales, muy por el contrario, extraen de ese carácter vago la posibilidad de usar la bandera liberal al servicio de sus intereses. Es por ello que nos enfrentamos a concepciones que en el nombre de la justicia y de un liberalismo de pretendidos resultados populares legitiman la desprotección del mundo del trabajo. Es por eso que se puede afirmar que el derecho internacional del trabajo surge a partir de la producción de los tratados sobre el mundo del trabajo, así como desde la tendencia de la internacionalización de la legislación laboral, que se da a partir principalmente de la problemática laboral generalizada que en 1919 se manifiesta en el Tratado de Paz de Versalles. De ahí que se puede considerar como una de las finalidades del derecho internacional del trabajo regular la competencia del mercado, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, a fin de salvaguardar la dignidad del trabajador y evitar su explotación económica como una mercancía más, sobre todo ante la inminente apertura económica de los mercados. El fenómeno de la globalización ha tenido mucho que ver con este efecto. Es en este sentido que el derecho internacional del trabajo actúa como un verdadero estabilizador frente a la desregulación de los mercados de trabajo que ha caracterizado a nuestra sociedad en los últimos años. Y bueno, si hemos de buscar una definición de esta rama, diríamos que el derecho internacional del trabajo es el conjunto de normas y principios que emanan de organismos internacionales, pactos o convenios multilaterales o bilaterales y que tienen como objetivo la regulación directa o indirecta del trabajo humano. El derecho internacional del trabajo, según Nicolás Bálticos, es producto a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX de una respuesta de igualdad en el mercado internacional, ya que no era posible concebir las legislaciones laborales nacionales
que situaran a un país en una ventaja de costos de mano de obra. Era una especie de código de competencia legal entre los empleadores. Posteriormente, a partir de la creación de la Organización Internacional del Trabajo, el derecho internacional del trabajo adquiere una dimensión jurídica y social que es la que hoy le reconocemos, como un derecho que regula el trabajo humano dentro de los parámetros de respeto a los derechos humanos y a la necesidad de que el trabajo del hombre represente en sí un bienestar para él. En conclusión, podemos definir el derecho internacional del trabajo como los instrumentos internacionales que surgen en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, producto del tripartismo y de otras instituciones internacionales, a partir de la voluntad de los estados, como el caso de la Organización Mundial del Comercio, y resultado del voluntarismo en la creación de estándares internacionales que tienen por objeto regular el mundo del trabajo en todas sus manifestaciones económicas y sociales como elemento esencial de la justicia social universal. Como ustedes pueden ver, son muchos los elementos que involucra una definición del derecho internacional del trabajo, pero podríamos enfocarla válidamente al hecho de que este conjunto de normas internacionales buscan proteger al trabajo, proteger al trabajador y alcanzar la justicia social. Muchas gracias por su atención.